Bueno, sí están todos ya. Buen día, doctor. Sí, aquí Hola, estamos. buen día. Lo que pasa es que estaba ya, recibí una llamada y por eso me salí del aire. Pero ahorita ya empezamos, si quieren. Y gracias, doctor. ¿Cómo les fue en el examen? No es posible que el cuarto problema no lo haya visto un alto porcentaje de ustedes. Es un examen, era un problema de ingeniería de reactores 1 disfrazado de ingeniería de reactores 2. No sé si lo meditaron o no, lo trataron de resolver o no. Los pocos exámenes que he revisado no me dio la impresión de que le dieron la vuelta. Vamos a ver, voy a compartir la página para revisar el examen. Y después se los puedo mandar, no tengo ningún inconveniente. Entonces voy a abrirla, voy a compartir el examen y vamos a ver. Profesor, es que era un ejercicio tramposo. No era tramposo de ninguna manera. Era bueno, no tramposo, pero... No, bueno, yo te entiendo, no creas que me estás como insultando ni nada. Simplemente, no, yo lo sé, te lo comento nada más. No, y defiendo que no es tramposo. ¿Cuántas veces no? ¿Tú llevaste el curso conmigo el trimestre pasado? Sí. ¿Cuántas veces no le dije que cuando ustedes vieran un problema donde se daba toda la información en una primera parte, que es ahorita la que le estoy señalando aquí, en la que le están dando el tipo de reactor, la cinética de la reacción. El disfraz es que hablamos de resistencias externas e internas. Si fuera reacción homogénea, no les pongo eso. Reactor tubular, pequeña escala, o sea, laboratorio, empacado con 2 litros de catalizador, alimentado con estas condiciones, 300 grados centígrados, 20 atmósferas, bla, 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 y alcanza una conversión del 60%. Eso se traduce, déjenme irme directamente al problema. Esta es la parte con la que ustedes deben haber trabajado. ¿Y cuál era el objetivo de esta información? Pues simple y llanamente conocer la constante velocidad de reacción. El que no haya interpretado que necesitaba la constante de velocidad de reacción para la segunda parte del problema, pues francamente quiere decir que o pasó de noche el curso anterior o tiene memoria muy corta. Pero créame lo que no, dije disfrazado, pero no tramposo, no es tramposo el examen. Digo, insisto, tienen aquí, este es el reactor empacado, las condiciones de alimentación con atmósfera, bla, bla, bla. Estamos hablando de una alimentación de A puro. La cinética es una cinética de segundo orden, se les da volumen, bla, bla, todo. Simple y llanamente lo que hace falta ahora es que ustedes, a partir de esta información, pudieran ustedes calcular el acá. Y fíjense que el tau lo calculan considerando el volumen y el flujo volumétrico, 2 litros de volumen y un flujo volumétrico de 2 metros cúbicos, pues. En litros son, ¿qué? 2,000 litros. Entonces, con eso pueden ustedes tener el espacio-tiempo y a partir de eso poder calcular la K. Lo único que tienen que hacer con esta primera parte, le dar 60% de conversión, etcétera, es para calcular la constante. Abran la memoria. En el curso anterior, les aseguro que si ustedes revisan sus apuntes, vimos varios problemas en los que estaba combinado esta parte. Digo, si hubiera sido así un problema bien tonto, vamos a decirlo, perdonando la expresión, que yo les hubiera dado caso a la solita, ¿no? O sea, estamos hablando de una cinética y además la K es esta. Bueno, lo que se esperaba era que calcularan la constante velocidad de reacción. Ya con esa información, con esta única información, dado que el reactor trabaja, es cierto que trabaja a 40 atmósferas, pero vaya,
la temperatura, que es el efecto más importante, se mantiene igual. Entonces, la constante que ustedes calcularon de su sistema isotérmico se mantiene. Se mantiene aquí, entonces, haciendo su balance, etcétera, considerando la composición de alimentación, 60% de aire y 40% de inertes, y todo el rollo. Inclusive se podía haber hecho el balance de moles para obtener el factor de expansión, que el factor de expansión era prácticamente 1, digo 0, porque tenemos 1 a 1, pero aquí se demuestra con el balance molar, pues era otra vez repetir, integrar el balance, etcétera, corregir de alguna manera la concentración inicial, porque ahora están considerando una fracción mol de A, y eso les da a ustedes un volumen del reactor de 0.32 metros cúbicos, o sea, 320 litros. Ese era el problema. ¿Cuál es el grado de dificultad del problema? Pues nada. Simplemente yo estoy consciente, ¿no? Si hay alguien que de plano no entendió por ahí, por dónde iba, interpretó más que entender. La información que está dando completa el problema, pues no. Pues no más, ¿no? Y eso explica el por qué no, ni siquiera lo intentaron. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera lo intentaron. Pero díganme cuál es, ahorita así como lo están viendo, cuál es el grado de dificultad. ¿Sí? Entonces vamos regresándonos. El primer problema, el mecanismo que les di era este. Ahora, es cierto que faltaba el 2X, pero en defensa propia y en atención a lo que les comenté yo en varias ocasiones durante el curso, las 4 semanas que han pasado, yo les dije que las ecuaciones del mecanismo se consideraban ecuaciones estequiométricas y que por lo tanto tenían ustedes que tener cuidado en que estuvieran balanceadas. ¿De acuerdo? Entonces, alguien que hubiera tenido claro eso, no le hubiera hecho ruido el que no apareciera el 2. Es más, les acepto que se me escapó. Pero en descargo les podría yo decir, ¿qué tal si yo se los quito? No les pongo el 2X, o sea, que hubiera sido intencional. Hubiera sido igual de válido que yo les hiciera la observación, ¿me explico? ¿Sí lo ven? O coméntenme, a ver, díganme. Insisto, yo acepto y tan acepté que les di media hora más de margen. Y se los mandé a todos. Pero la intención, después me puse a reflexionar, dice yo, bueno, es una falta, cierto, pero la verdad es que tenían todos los elementos como para decir, aquí va un 2. Se los comento, pues, en un plan de ¿cómo le diré? De llevarlos a la reflexión, pues, o sea, de no hacer las cosas en automático. Es lo que me preocupa. Entonces, aquí era muy claro que si tengo yo 2 moléculas de agua absorbidas que están ocupando 2 sitios activos, al liberar las 2 moléculas de agua, pues obvio que estoy liberando 2 sitios activos. Como aquí arriba con el CO2 estoy liberando un sitio activo, que son los 3 sitios activos que intervienen en el paso controlante, que aparecen en el término de absorción, ¿no? Que parece elevada al cubo. De hecho, profesor, dime. Yo creo que sí tiene razón, que nosotros debíamos haberlo visto, y por mi parte lo vi hasta un poco después. Como no me quedaba el balance, o sea, no entendía qué era lo que estaba pasando y eventualmente me di cuenta. Ajá. Pero también fue un poquito confuso en el sentido de que las instrucciones eran unas instrucciones y o sea, no era parte de las instrucciones como balancear la ecuación. Entonces, no, bueno, en el examen, pero se intuye, ¿no? Sí, claro. Pero en el examen no lo piensas de esa forma, o sea, no piensas que el profesor se equivocó. Digo, no es por acusarlo tampoco, pero
pero no piensas así y te pones nervioso porque pues no sabes Yo qué entiendo. onda, no sabes si está mal o si está bien, o si tú estás mal o qué es lo que está pasando. Entiendo lo que quieres decir, totalmente de acuerdo, y tan es así que les acepté pues la media hora más. Y por otro lado, no estoy castigando formalmente eso en la calificación. ¿Está claro? Pero no dejo de tener yo la inquietud de aclararles que finalmente pudo haber sido ¿cómo le llaman? Sin necesidad de aclarárselos. Porque ustedes ya tienen la suficiente cultura en la carrera, por el trimestre en el que se encuentran, que ustedes podrían haberlo balanceado y si yo les dijera equivocadamente, no, yo les puse, ¿cómo se llama? El término de X, se los puse yo con, así como está, ¿no? O sea, como con un 1. Y ustedes hubieran tenido todo el derecho del mundo a reclamarme que no era cierto, que no era posible por el balance. ¿Sí me expliqué? Sí, Pero en sí, fin, claro. esa es la observación que yo tendría respecto a esto. Lo demás, pues creo que en general más o menos lo manejaron todos. Hay algunos que no definieron la concentración de la monocapa, en fin. Pero esta es la expresión a la que se llegaría con la definición de las constantes que está aquí arriba, inmediatamente arriba de la ecuación que estoy marcando. Y el que hubiera ido más allá y hubiera manejado la presión parcial, pues hubiera llegado a esta expresión que está aquí, donde la alfa pues sería la K entre la RT al cubo, etcétera, ¿no? Ese sería, digamos, el contexto del primer problema. ¿Ok? Yo les voy a mandar el examen y con la intención de que lo hagan para que quede bien reforzado todo lo que está relacionado con esto. Luego, el siguiente problema, que era la ecuación B, que es la caracterización del reactor. Creo que aquí no hay problema, aunque hubo alguien que se confundió con los valores y me pone 39.8 metros cuadrados por gramo y no, son 398, alrededor de 400 metros cuadrados por gramo la solución. ¿Sí? Acuérdense que la BM es el inverso de la suma de este término más este término, con su signo. ¿Ok? Y el inverso les va a dar a ustedes este 90.53 o 90.54, dependiendo de los decimales que usen. Y a partir de eso, pues calculan aplicando la fórmula, porque están hablando de una absorción del nitrógeno. Entonces ahí pueden aplicar la fórmula y les da 398 metros cuadrados por gramo. Luego el otro es el volumen de poros. Aquí se les da la densidad de la partícula, la densidad del sólido, la fase sólida. Esto creo que lo discutimos bastante al respecto. Entonces esto da 0.18 centímetros cúbicos por gramo. La porosidad sería el volumen de poros por la densidad de la partícula, que les da 0.29, 0.28, 0.29 de porosidad. Y el área, el radio promedio de poros es 2 veces el volumen de poros entre el área superficial, lo cual nos da 9 Armstrong, o 9 por 10 a la menos 8 centímetros. Pues aquí está, aquí esto es igual a Armstrong. Aquí debería, bueno, en fin. Es 9 Armstrong o 9 por 10 a la menos 8 centímetros. Ese es el radio promedio de poros. Después, la distribución de tamaño de partícula del polvo. Los datos de la tabla son los que están aquí, estos que están los primeros. Luego después, ¿qué deben haber hecho? Lo que deben haber hecho es este menos este menos este menos este, 90 menos 16, 97 menos 90, 100 menos 97. ¿Eso qué les da? Pues les da la cantidad de sólido retenido en el tamiz inmediatamente después del cero, ¿verdad? Y eso les da también diámetros promedio, que son los promedios aritméticos
entre 10 más 20 entre 2, 20 más 30 entre 2, 30 más 40 entre 2, y de esta forma ya tienen los promedios, y lo que tenían que haber hecho era esto. Relacionar la fracción en peso, que eso sería dividirlo entre 100, para tener la fracción en peso, y acá esto les quedaría XI de PI, y esto les da un diámetro promedio de 50 micras. ¿De acuerdo? Y el cuarto problema, por lo que acabamos de revisar, este problema en el que les vuelvo a insistir, y esto no es privativo de la ingeniería de reactores 1, ¿eh? Yo puedo seguir que en el caso de los reactores heterogéneos, con esta primera parte de un problema de que yo puedo decir que a nivel laboratorio hago tales experimentos y me permite calcular esto, toda la información, y lo que tienen que ustedes aplicar es el criterio que les permita tomar la información o calcular la información que hace falta para poder diseñar el reactor a mayor escala, que es lo que se tiene acá. Sí, aquí estamos hablando de un reactorcito de laboratorio de 2 litros contra los 320 litros que nos sale el reactor ya grande. Pero insisto, si yo hubiera trabajado aquí, sí, podría alguien comentar, bueno, es que no es lo mismo trabajar a 20 atmósferas que a 40. Estoy de acuerdo, totalmente, pero en fin, esa podría ser un punto de reflexión que podría cuestionar esto, ¿no? A lo mejor habría que tomar en cuenta el factor de compresibilidad, etcétera, para hacer el equivalente en el caso. Pero en fin, suponiendo que el efecto de la presión no es importante, yo me clavo más en la parte de la temperatura, que esta sí afecta exponencialmente a la constante. Entonces, esto me da la libertad de que yo pueda plantear la constante velocidad de reacción y aplicarla, lo que yo hago a nivel laboratorio, aplicarla ya a otro nivel porque estamos hablando de la misma temperatura. Entonces, esa sería esta es la solución del problema. O sea, no creo, insisto, que haya sido un problema así muy volado, que hubiera estado muy complejo, no sé. ¿Algún comentario? Déjenme calificarlos y yo espero poder tenerlas a más tardar el lunes que entra ya las calificaciones. Si las tengo antes, se los doy el jueves. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Sí. Bueno, entonces ya saben más o menos por dónde va la situación. Entonces me pedía que les mandara el ejemplo del 10.1, ¿no? El ejemplo 10.1, que es el de las conversiones del 10 y del 60%. Ok. Bien, entonces vamos a continuar con el curso. Entonces saco esto de la jugada. Aquí tengo los exámenes, voy a seguir calificándolos. Y me voy a ir ahora a los problemas. A ver, déjame ver si en ejemplos. Esto ya lo vimos. Este es el problema que quiere que mande. Voy a mandarlo después. Bueno, vamos a ver ahora. Problemas. Aquí está. Vamos a empezar por el problema 10.1. Pero, o sea, este es el problema que está planteado al final del capítulo. Entonces, ¿de qué se trata? Claro, esta clase vamos a enfocarnos, a analizar el efecto del flux másico en la R
la tasa de reacción y el efecto de la temperatura. Para que vean ustedes cómo se maneja esta información. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. El primer problema, el 10.1, ahí dice, el mismo problema plantea, ilustra el efecto de la masa-velocidad sobre la difusión externa en la oxidación del dióxido de azufre como con un catalizador de platino, ¿verdad? Y se consideran datos a 450 grados centígrados. Esa es la situación. En la tabla que nos están dando ahí, nos están dando datos de la R experimental, lo que llama la R global, que tiene estos valores que están aquí. Para un flux de 514 libras hora pie cuadrado, con esta composición de la corriente de alimentación, se obtuvo una R global de 0.1346 gramo mol por hora gramo catalizador. 350, lo que sigue, 245, 1215 y 147, 0.956. A ver, apúntenlo, ¿no? Por favor. Sí se ve, ¿no? Sí se nota. Sí, sí se ve, doctor. Por favor, háganlo. Ahí está. El del SO3 son 0.20, ¿eh? El SO2 es 0.0 y el oxígeno es 0.2. Ese prácticamente no varía. Y estas son las condiciones de operación del reactor. Cuando termine me avisan. Sí, doctor. Doctor, la velocidad global es el gramos del SO2 entre gramo de Gramo mol. catalizador. Gramo mol Gramo. hora. Gramo mol de SO2 por hora por gramo de catalizador. Ok, gracias. ¿Verdad? ¿Ya? Listo, doctor. Bueno, el reactor consiste en un lecho fijo de pelotas catalíticas de 1/8 de pulgada por 1/8 de pulgada. Son partículas cilíndricas, pelotillas, partículas o pastillas cilíndricas. La presión se puede considerar igual a 790 milímetros de mercurio. Si se fijan y recuerdan los problemas de ejemplo que hemos visto, son las mismas condiciones. La temperatura es la misma que del análisis que hicimos con los niveles de conversión. La presión es la misma, 790. El área superficial del catalizador es de 5.12 pies cuadrados por libra, que también lo vimos en el problema anterior. Y
nos dicen que el platino, que es la sustancia activa como catalizador, no penetra al interior del catalizador. Esto es otra forma de comentarles que los efectos de resistencias internas son despreciables. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que quiero, si después del curso interpretan el lenguaje que relacionado con el tema, créanme lo que voy a darme por satisfecho. Tienen que tener ustedes ya cierto entrenamiento, cierta capacidad de analizar la información para que ustedes la puedan traducir en su análisis. Si no les dijera yo que estamos en el ámbito de puras resistencias externas y se los pusiera así el problema sin ninguna precaución al respecto, sería muy válido que ustedes se cuestionaran si las resistencias internas fueran importantes o no. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos reforzando la situación. Resistencias internas despreciables y sí puede haber efectos de las resistencias externas. Entonces nos piden calcular la diferencia de presiones parciales entre el medio y la superficie del catalizador para el SO2 a cada masa, velocidad o flux, y nos piden que también despreciemos las diferencias de temperatura. También vimos un ejemplo muy simple en el caso de la clase pasada, donde demostramos que sí había efectos de diferencias de temperatura a 10 grados con una conversión de 10% versus la conversión del 60%. Y arguíamos al respecto que a 10 grados, a porcentaje de conversión del 10%, hay mayor concentración de reactivo, por lo tanto está más potenciada la reacción. Por eso que la diferencia de temperaturas es mayor. Como el efecto sobre las resistencias externas de la transferencia de masa también. ¿De acuerdo? Entonces esa es la forma, pues, como deben ustedes ir generando ese tipo de análisis para poder atacar correctamente el problema. Bueno, aquí lo que hacemos es representar el reactorcito que estamos trabajando con una alimentación, el flux, con una alimentación Y del SO2, Y del aire, ¿sí? La presión total del sistema, 790 milímetros de mercurio. Tienen el platino soportado en un inerte que es la lúmina, ¿verdad? Ya platicamos, no me recuerdo si la clase inmediata anterior o la anterior, cómo proceden con este asunto de los catalizadores soportados, que normalmente la fase activa, la fase catalítica, se impregna en un soporte inerte, ¿de acuerdo? Y tenemos 480 grados centígrados de temperatura de operación. Entonces, aquí resumimos los valores que tenemos del problema anterior. El área específica para la transferencia de masa, que son los 512, diámetro por medio de partícula, o sea, el 1 octavo por 1 octava pulgada. Vimos la fórmula en la clase pasada para calcular este diámetro, ¿verdad? Que se apoya el cálculo en las áreas superficiales externas del catalizador. Y la porosidad del lecho, que es igual a 0.43. Estos son datos del problema anterior, ¿no? Y luego las propiedades del aire que se pueden investigar en la literatura, donde tienen ustedes que la viscosidad del aire a esta temperatura es de 0.09 libras pies hora. La densidad, comentamos cómo calcularla. Ahí yo creo que algo que a lo mejor vale la pena que ustedes lo tengan presente es que una libra mol de un gas a 32 grados Fahrenheit, una atmósfera es igual a 359 pies cúbicos. Es una conversión no muy común que manejamos cuando hacemos cálculos en el sistema inglés. Y de ahí se puede sacar la densidad. Recuerden la fórmula, que era el peso molecular entre el volumen específico multiplicado por P0 entre T por P entre P0.
Esa ecuación se deduce de la Ley General de los Gases. Luego la difusividad del SO2 en aire, también comentamos al respecto, las constantes de Lennard-Jones, etcétera, y el número de Smith para el aire a esta temperatura, pues es un dato que se puede obtener de la literatura o se puede calcular dividiendo la viscosidad del aire entre la densidad del aire por la difusividad y le da 1.23. Estos valores del aire, la ventaja que tiene el aire es que es tan común en nuestra vida que prácticamente se le hace un tratamiento termodinámicamente hablando como si fuera un elemento cuando no lo es. Pero pues encuentran tablas y tablas relacionadas con caracterizaciones del aire. Luego, aquí llegamos ya a las fórmulas que nos interesan. Nos están pidiendo calcular la diferencia de concentraciones entre el medio y la superficie del catalizador, que es igual a RP entre KM/AM. ¿Sí? Aquí la RP la tenemos como dato de la tabla, AM es un dato, entonces es obvio que lo que queremos calcular es cómo varía el coeficiente de transferencia de masa con el flujo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el Reynolds de partícula corregido, o sea que el flux por la densidad entre la viscosidad, y con eso podemos calcular el JD para cada uno de los fluxes que estamos analizando, que son 4. De ahí, el JD es 0.455, la fracción vacía, que es 0.43, por el Reynolds elevado a la menos 0.407. Y eso nos permite hacer la siguiente tabla. Que tenemos el flux G1, o sea, el G, perdón, que es las libras hora, libra hora pie cuadrado, para en cada corrida, que va de 514 a 147. El Reynolds correspondiente, vamos desde 2091, que corresponde al flux más bajo, hasta 73. El JD va disminuyendo conforme aumentamos el Reynolds. Y esto, porque aquí se acuerdan, aquí lo que tiene un exponente negativo, va de 0.30 hasta 0.18. Y por lo tanto calculamos los coeficientes de transferencia de masa que están aquí. Esta es la fórmula que aplicamos para el cálculo del coeficiente de transferencia de masa, que es JD por el flux entre la densidad por el número de Smith a la menos 2 tercios. ¿Sí? Hacen estos cálculos, que están aquí, y a partir de eso, pues ya tienen todo para calcular la diferencia de concentraciones entre el medio y la superficie del catalizador. Doctor, una duda. Dime. Para el Reynolds de partícula, ¿no es G por el diámetro de partícula? A ver, puede ser, ¿eh? No sé, déjame checar. Es G el flux, que son libras, pie cuadrada hora, por pie, tiene razón, porque es pie, pues es libra masa, la viscosidad, ¿no? Libra entre pie hora. Sí, tiene razón. Sí, pero el cálculo está correcto, ¿eh? Ahí está la fórmula es la que está mal, pero el cálculo es correcto. Ok. Sí, tiene razón. Esta es diámetro de partícula. G por diámetro de partícula, sí, porque la velocidad del gas, si fuera el caso, velocidad por densidad, nos da el flux. Sí, tiene razón. Buena observación. ¿Está claro? No vayan a cometer el mismo error, ¿eh? Ojo. Aquí la ρ no es, la ρ ya está metida dentro del flux. Es G por diámetro de partícula entre la viscosidad. Y entonces esto les da a ustedes esta diferencia de concentraciones
que si se fijan, conforme vamos aumentando el flux, la diferencia de concentraciones disminuye de 1.44 por eso a la menos 5 hasta 5 por... Déjenme checarlo bien. Hasta 9.67. Es 9. Este es 9. 9.67 por eso a la menos 6. ¿Ok? Y haciendo esta relación de CB menos CS entre CB, vemos cómo las resistencias a la transferencia de masa disminuyen conforme aumentamos el flux. Vamos de 23, 22, 19 hasta 16. Esto corrobora pues que a mayor flujo tenemos nosotros, o mayor flux, tenemos nosotros una tendencia a ir a la región donde mi R se mantendría de alguna manera constante y o sea, sin que hubiera disminuida la concentración de reactivos, y eso en el laboratorio me indicaría que estoy en un régimen cinético. Pero la conclusión en este problema es que el aumento del flux disminuye el porcentaje de resistencia a la transferencia de masa externa. Déjame ponerles la figura. El problema, voy a ponerles el Excel. Para que vean cómo afecta. No, este es el 1. Aquí está. Tienen el flux, la presión parcial en el medio, para el SO2, el SO3 y el oxígeno. La R correspondiente, son los datos de la tabla. Reynolds, JD, KM, CB y todo lo que acabamos de ver. Y ya llevado a gráfica, podemos, creo que se ve más claro, al graficar el coeficiente de transferencia de masa en función del flux, pues vemos cómo el coeficiente de transferencia de masa aumenta conforme vamos aumentando el flux, lo cual pues, nos está indicando que estamos disminuyendo las resistencias externas. Y lo vemos como la diferencia de CBCS en función del flux, el efecto es al revés. Conforme aumentamos el flux, esa diferencia de concentraciones va disminuyendo. ¿Lo ven? Sí, doctor. Comentarios, jóvenes. Sí, doctor. ¿Dudas? Yo tengo una duda, pero del problema, del ejemplo 10.1, de cómo se sacó la difusividad. A ver, voy a regresarme. Problema 10.1. El ejemplo. Ajá. A ver, déjame entonces, cierro acá, veo acá. Vamos a ver, no sé si venga en el segundo. Aquí la diferencia de temperaturas. Ejemplo, a ver. El ejemplo 10.1, aquí está. A ver, aquí. El término de 0 es 0.001858.3. Ese no sé cómo se sacó. Ah, bueno, ya les comentaba yo, justamente cuando les comenté esto, les decía yo que tuvieran mucho cuidado con las unidades de los diferentes parámetros que se sustituyen en la ecuación. Esta es una correlación. ¿Tienen el libro de Smith a la mano? Sí. Vete al capítulo 11. Okay. La primera parte del capítulo 11 habla de esto. O sea, esta correlación no se puede deducir simplemente haciendo el análisis dimensional ahí. Entonces, vamos a decir que
Ahorita les digo, es la ecuación Así es la ecuación 11-11, ¿no? La ecuación 11, exactamente. Capítulo 11, capítulo 11 del libro, viene en el capítulo, donde está la ecuación 11.9, el título del tema es cálculo de difusividades. Ujú. Luego, ahí viene una tabla, la 11.1, donde tienen las constantes de Lennard-Jones y propiedades críticas. Esto lo vamos a ver también cuando veamos la parte interna, porque acuérdense que en la parte interna del catalizador lo que prevalece es la difusividad. Ahí no hay efectos convectivos. Ya lo platicaremos. Pero un poco adelantando. En esta tabla 11.1 pueden ustedes ver para el aire el peso molecular de 28.97 o 29. Luego, sigma A es 3.617 y epsilon entre KB es 97. Y ese tiene comunidades grados Kelvin y el sigma tiene comunidades Armstrong. Luego se van y buscan el SO2. Debe estar por aquí. Aquí está el SO2, es en el tercer bloque de sustancias. Y ahí van a encontrar que el peso molecular del SO2 es de 64. El sigma es de 4.29 Armstrong. Y el epsilon entre KB es 252 grados Kelvin. Donde esta KB, acuérdense que es la constante de Boltzmann. Entonces, aquí no puse las fórmulas, pero en el libro, lo que serían las fórmulas, la 11.11 es la ecuación que tengo aquí señalada, la cual en sí, esa ecuación, le va a dar a ustedes ya por default centímetros cuadrados por segundo. Le voy a repetir, respetando las unidades de presión y de temperatura sobre todo, y el sigma, porque hay fórmulas en el Tribal, si no mal recuerdo, donde el sigma ya se los piden en milímetros y la presión no me acuerdo si se la siguen pidiendo en atmósferas. El hecho está de que es bien importante para aplicar la fórmula que ustedes conozcan perfectamente qué unidades tienen los parámetros que van a sustituir en la misma. Si les pongo una situación drástica, si no conocen qué presión, si lo meten en atmósferas, milímetros de mercurio, pascales o lo que sea, hagan de cuenta que no contaran con la fórmula. ¿Sí está claro? Es bien importante. Y ustedes ya no se van a preocupar de estar aquí deduciendo las unidades, simplemente aplicando temperatura en grados Kelvin, presión total en atmósferas, el sigma en ¿cómo se llama? En Armstrong, sustituido aquí en Armstrong. Eso les va a garantizar a ustedes que la difusividad que calculan con esta fórmula son centímetros cuadrados por segundo, que es 0.623 centímetros cuadrados por segundo, que a su vez da, ahí sí hacen la conversión, 2.41 pie cuadrado por hora. ¿Está claro? Entonces, aplican las fórmulas, la 11.11, luego aplican la fórmula 11.12. La fórmula 11.12 les da a ustedes la media aritmética de las dos sigmas que están aquí manejando. Suman 4.29 más 3, 61.9, 61.7 y lo dividen entre 2 y les va a dar la suma, la media aritmética. La otra, la fórmula que viene ahí es la 11.13, que dice que la epsilon de los dos elementos, SO2 en aire, es igual a epsilon A del aire por epsilon B del SO2 elevado a la raíz cuadrada de ese producto. Pero como aparece la KB
les va a aparecer a ustedes la temperatura del sistema, lo dividen entre esa epsilon KB promedio y les va a dar a ustedes KB, constante de Boltzmann por T, entre la epsilon AB. ¿Sí? A ver, apunten por ahí. Sigma es igual a 1/2 del sigma del aire más sigma del SO2. Media aritmética. Epsilon del SO2 en aire es igual a epsilon del aire por el epsilon del SO2 elevado a la 1/2. En el denominador tienen la KB multiplicada por 1/2 por 1/2, les queda la primera potencia. ¿Ok? Ese valor no lo sustituyen, lo dejan como tal. Y la temperatura del sistema, que es 480 grados centígrados, divídanlo entre la epsilon que tienen ahí a la 1/2 entre KB. Y eso les va a dar a ustedes KB por T entre la epsilon AB. Y eso lo van ustedes a utilizar en la tabla 11.3. Si ustedes se fijan en la tabla 11.3, van a tener valores de KB por T entre la epsilon AB. La van a tener para obtener los valores de sigma del SO2 en aire. Este término viene de la tabla 3, 11.3. ¿Sí? A ver, hagan el cálculo, ¿no? Por favor. A ver si nos entendemos. Y les tiene que dar punto 62.3. Estas son las tablitas que se sacan de la 11.1. Con eso trabajan todo lo demás. Y las fórmulas que les acabo de dictar. Entonces, ya que tienen la duda, vamos aclarándolo. Hagan el cálculo. Es bien importante que hagan el ejercicio. Sí, doctor. Para irnos entendiendo. Doctor, ¿podría repetir las fórmulas de favor? Sigma AB igual a 1/2 de la suma de sigma A más sigma B. Ecuación 11.12 del libro. Luego, epsilon AB, tal como viene en el libro, la ecuación 11.13, epsilon AB es igual a epsilon A por epsilon B elevado a la 1/2, es decir, la raíz cuadrada del producto. Eso es lo que se conoce como la media geométrica. ¿Por qué una media aritmética y la otra geométrica? No me pregunte porque no sé. Pero pues hay que tomarla como tal. Lo he hecho a veces alguna investigación con algunos colegas y pues como que se quedan con como que lo ve uno como algo ya, como una definición. Sin embargo, yo supongo que de la teoría general de los gases debe de deducirse eso, porque esto es pura teoría general de los gases. ¿Está claro? Entonces, la 11.13, lo que tienen que hacer es dividen epsilon A en KB multiplican epsilon A entre KB por epsilon B entre KB, y eso le sacan raíz cuadrada. Entonces les va a quedar un número ahí, epsilon AB entre KB. Entonces, el chiste aquí es que la temperatura de trabajo del sistema lo dividen entre esta epsilon AB KB. Entonces les va a quedar un término epsilon AB por T
por KB, perdón, entre, a ver, ya me hice bolas. Sí, KB por T entre la epsilon a B. O sea, la T la dividen entre la media geométrica de las epsilon. Y con eso buscan en la tabla 11.3 lo que ahí se interpola o se extrapola, y para el valor que corresponde, tienen un omega de 0.86 aproximadamente. Una omega B, 0.86. Y todos esos valores los sustituyen aquí en la fórmula con las unidades que les estoy dando. El peso molecular es independiente porque acuérdense que en sí es gramo entre gramo mol o libra entre libra mol, es el mismo valor numérico, ahí no cambia. Pero aquí sí es importante que pongan una atmósfera o 790 entre 760, ¿no? Si no mal recuerdo. ¿Sí? 790 entre 760 va a dar a 1 punto y fracción atmósferas. Es lo que o sea, aquí no pueden sustituir 790 milímetros de mercurio. Eso es lo que les quiero decir. Doctor, entonces para sacar epsilon AB, en la tabla nos están dando epsilon entre KB, ¿no? Te están dando en la tabla, te dan epsilon entre KB. Entonces eso lo multiplicas epsilon A en KB por epsilon B en KB y te va a quedar epsilon, vamos a decir al cuadrado, ¿no? Ajá, sí. Entre KB al cuadrado. Le saca raíz cuadrada de todo eso y te va a quedar Ok. la epsilon entre KB. Okay. Para esa epsilon ya es el resultado de la multiplicación y te va a quedar entonces una epsilon AB entre KB. Entonces, la temperatura del sistema la divides entre el valor de epsilon KB que acabas de calcular. Entonces te va a quedar un término que es igual a KB por T entre epsilon AB, que es la ecuación 11.13. Ok. De ahí sale, pues. Y ese valor de epsilon de KB por T entre epsilon AB lo usas en la tabla 11.3 para calcular la omega AB, que es la que requieres para el cálculo de la difusividad en la ecuación. Doctor, Yeah. Entonces el epsilon A y el epsilon B que son los de la tabla que nos está mostrando aquí en este caso, ¿no? Que es epsilon entre KB, ¿no? Ajá. Y eso se le saca la raíz cuadrada, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ya eso multiplica 252 por 97, pues traducido en 252 por 97. Y lo elevas a la 0.5. Bueno, sí, le saqué la raíz cuadrada. Ajá. Y bueno, ya me quedó de 156.34. Y La eso temperatura de 480 la divides entre ese número.
Sí, 156.34 entre 480, ¿no? Al revés. Ah, ok. Yo creo que ya 480 entre el valor de epsilon. Ok, doctor. Entonces, eso corresponde a KBT entre epsilon a B. ¿Sí? Sí, doctor. Y eso es lo que usan en la tabla 11.3 para calcular la omega AB. ¿En cuál tabla, doctor, nos dijo? ¿Mm? ¿En qué tabla del libro? 11.3. Ok, doctor, gracias. Doctor, perdón, otra vez, el 156.34 que nos sale, ¿ese entre qué se divide? No. 480, que es la temperatura del sistema, entre Ajá. ese valor. Ah, ok. ¿Me quedó? Doctor, pero no sería la temperatura más bien 753 porque está en Kelvin. Sí, Y la claro. que dio Claro. 480 es Bueno, sí, es centígrados, cierto, ¿no? tiene razón, Ok. debía haber aclarado. Es grados Kelvin. Entonces da una omega de 0.842. Así es, más o menos. Ok. Y con eso sustituyen los valores en la fórmula para ver si obtienen el punto 623 centímetros cuadrados por segundo. Ok, doctor. El valor que les va a dar la fórmula es por default esto, en esas unidades. El concierto para corno y orquesta opus 28 de Kurt Atterberg. Interpretó la orquesta de la CBC de Vancouver dirigida por Mario Bernardi y Martin Hackelman en el corno, disco editado por el sello CBC en 1998. Me despido en este momento deseando que tengan una excelente tarde en compañía de los suyos, por supuesto en compañía de Radio UNAM. Quédense con nosotros, sigan disfrutando de nuestra programación. Sigue con ustedes los controles técnicos o por montes. ¿Ya pasó? Me despido en este momento, invitándole a escuchar. La presión tiene que estar en atmósferas, ¿verdad? A fuerzas. Gracias. Ok. Y la temperatura en Kelvin. Sigma en Armstrong, tal como lo tienes de la fórmula, ahí te va a dar el valor, la media aritmética, la pones aquí. Escuchas XEUN.
Sí, sí, da, doctor. 625, ¿no? 623, punto 623. Sí, Sí, así doctor. es. Ok, ¿alguna duda al respecto? Muchas gracias, doctor. No. Estoy regresando al problema de aquí. ¿Alguna duda que tengan con relación a lo que acabamos de ver? El asunto aquí lo que está aquí, esto de aquí es bien importante. Creo que la gráfica es muy elocuente en el sentido de que sí se ve el efecto realmente del flux sobre el coeficiente y por lo tanto el efecto del flux sobre la diferencia de concentraciones entre el medio y la superficie catalizadora. ¿Sí? Que es el ejemplo, es el problema. Si ahí distingo yo el ejemplo con problema para que los problemas son los que vienen al final del capítulo. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, si no hay dudas al respecto, vamos a seguir al siguiente problema. Siguiente problema, déjenme nada más hacer una pequeña introducción. Les dejo los ejemplos y me clavo ahora en los problemas. Ok, entonces ya vamos a ver el problema. Pero antes de eso, quiero nada más recordarles lo siguiente. El siguiente caso, el problema 10.2, lo que hace es, déjenme que se abra el PowerPoint, lo que hace es, ahora vamos a ejemplificar el efecto de la temperatura sobre las resistencias externas. Bueno, entonces vamos a ver. Nosotros vimos, cuando andábamos ya por acá, vimos que el error que se cometería si arbitrariamente se desprecian las resistencias externas. ¿Ok? Y habíamos comentado que a bajas temperaturas tenemos este efecto en el que la relación del logaritmo natural de K0 entre 1 en T minimiza los efectos de las resistencias externas a bajas temperaturas. Conforme la temperatura va aumentando, el efecto de la presencia de las resistencias externas se empieza a hacer más importante porque el valor de la constante empieza a disminuir. ¿Sí? Eso creo que se puede ver más claro aquí. Si yo aumento la temperatura, esa constante velocidad de reacción va a ir, aumento la temperatura, aumenta acá, pero el inverso, que es la resistencia, disminuye. Y este valor ya lo habíamos comentado en algún momento. Si bien es cierto que también la coeficiente de transferencia de masa es función, puede variar con la temperatura, no es de la misma magnitud que el efecto exponencial que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, tomando en cuenta eso, podemos decir que cuando hablamos de altas temperaturas es cuando ya esta parte andamos por acá. ¿Sí? ¿Y qué riesgo se corren? Les había comentado. El riesgo es que si mi rango de temperaturas cayera en esta zona, podría yo equivocadamente calcular en esta zona la energía de activación y estaría yo reportando una energía de activación que sería la aparente, que no correspondería a la parte química porque estaría, permítame la expresión, estaría contaminada con los efectos de resistencias físicas para la transferencia de masa externa. Entonces, ese es el criterio que se va a analizar en el problema que estamos, ¿cómo se llama? Por empezar a analizar. Entonces, déjenme irme a ese problema 10.2. ¿Qué es lo que plantea el problema 10.2? ¿Sí? Seguimos con el mismo ejemplo de reacción. La
el catalizador nos vuelven a indicar que el platino está impregnado en la superficie externa de la partícula catalítica, entonces por lo tanto no tomamos en cuenta los efectos internos. Tenemos el tamaño de partícula que es el mismo, de 1/8 por 1/8, lo cual nos permite plantear pues que las condiciones del problema anterior se pueden aplicar a este problema por el área superficial total, etc. En este caso específico, todas las corridas experimentales se van a hacer a un solo flux, que es el de 350 libras hora pie cuadrado. Que en el ejemplo anterior veíamos que es el que está a media tabla, ¿no? De la tabla que estuvimos viendo. Si ustedes se fijan, este es el 350. Esta es la corrida con la que se trabaja los efectos de temperatura. Entonces, viendo esto, la composición de alimentación es 6.5% en mol de SO2 por 93.5 de aire. La presión de operación del sistema es 790 milímetros de mercurio. El número de Smith aquí es ligeramente diferente, 1.21 contra 1.23 que vimos en el problema anterior. Se puede quedar con el que calculen. Y la tabla es lo que es importante. Si se fijan, aquí recorren un rango de temperatura desde 350 grados centígrados hasta 500 grados centígrados. Entonces, ahí van de una zona de baja temperatura a una zona de alta temperatura, termodinámicamente hablando. Y se plantean las ecuaciones, los valores de la tasa experimental a estas temperaturas que se están obteniendo en el laboratorio. Entonces, a 350 tenemos 0.0049, 360, 0.0788, 380, 0.01433, 400, hasta llegar a 500, que es 0.122. ¿Lo quieren apuntar? ¿Ya? Sí, doctor. Bueno, continuamos. La primera pregunta, entonces todos los datos que se requieran para los cálculos que estamos planteando aquí son del problema anterior o del ejemplo que vimos, ¿eh? O sea, ahí no, es el mismo sistema, se van agregando cierta información, por ejemplo, la composición de la alimentación al reactor, del SO2, que es 6.5, y 93.5 del aire. Bueno. La primera pregunta es, si los datos que se están obteniendo se consideran de 460 a 500, o sea, estas tres últimas temperaturas, y se desprecian las resistencias externas, estamos hablando de estar en esta zona. ¿Sí lo ven? Aquí parece que esto es el inverso. Entonces, a mayor temperatura, más chico es el inverso. Entonces, vamos a andar por esta región. El problema
nos obliga a ir a esa región. Por eso nos dicen, calcula la energía de activación a estas condiciones despreciando las resistencias externas. Entonces nos piden cuál sería la energía de activación aparente, ya directamente. ¿De acuerdo? O sea, no estamos hablando de calcular la energía de activación en general, sino dicen, vete a la zona de alta temperatura donde si existen efectivamente las resistencias externas, pues va a ser obvio porque estamos en la zona de alta temperatura, en la región, en el rango de altas temperaturas. Entonces los efectos son mayores de las resistencias externas. La segunda pregunta es que calculando CB menos CS del SO2 a diferentes temperaturas y utilizando los datos que se están dando aquí en la tabla, ¿sí? Nos piden calcular la energía de activación verdadera para el proceso combinado absorción-reacción en la superficie del catalizador. O sea, aquí lo que nos están diciendo es, aun cuando tú tienes el paso de absorción, reacción superficial, desorción, etcétera, nos vamos a conformar con establecer la expresión que corresponda al paso de absorción con reacción. ¿Sí? Y ahorita vemos cómo lo planteamos el mecanismo correspondiente, que ahí lo discutimos. Y nos dicen que despreciemos las diferencias posibles de temperatura entre el medio y la superficie del catalizador. Que esa es una suposición un tanto arriesgada porque ya vimos que hay efectos de la diferencia de temperaturas, pero para concentrarnos exclusivamente en la diferencia de concentraciones. La primera parte es una parte bastante rápida. Podemos decir que nuestra R en general es igual a una constante por cierta funcionalidad de las concentraciones del SO2, del SO3 y del oxígeno. ¿Sí? Entonces podemos, en términos generales, de hecho, ya lo vimos cuando hicimos el balance, donde pusimos los valores cuando vimos los mecanismos que pusimos, se acuerdan la ecuación en términos de la presión parcial del SO3, pero nos apoyamos en la conversión del SO3. Entonces podemos decir, en términos generales, que la RP va a ser igual a una constante velocidad de reacción por cierta funcionalidad de la cinética con la conversión. ¿Sí? La cual se mantiene constante a la velocidad, etc. Entonces, esto de aquí nos permite plantear una K', porque estamos despreciando las resistencias externas, y eso es igual a un factor preexponencial, creo que le llamo A' por E a la menos NRT', para una conversión dada del 20%, que es constante. ¿Sí? Pero esa no la uso, nada más la recuerdo. Entonces, lo que me concentro en que los valores de la R, que corresponden a ese 20% de conversión, que lo que están en la tabla, porque aquí en el problema, en algún lado, no sé si está escrito aquí, debe estar en algún lado, aquí está. ¿Sí? A conversión constante del 20%, se obtienen estos valores a las diferentes temperaturas. Entonces, lo que tenemos es la relación del R con relación a esta K, que la afectamos por la funcionalidad de la conversión, y esto va a ser igual a logaritmo natural de K0 factor preexponencial por FD, por esa cierta función de X, que todo eso lo mantenemos constante, porque la conversión es constante, menos E' en R por 1 en T. Entonces, haciendo esta relación, podemos plantear el logaritmo natural de los valores de RP en función de los inversos de temperatura que corresponden a 460, 480 y 500. Bueno, los valores de grados Kelvin. O sea, aquí hay que agregar 273 a cada temperatura.
y una, y una, y una, ¿cómo se llama? Una relación, tendría entonces que al graficar el logaritmo natural de R en función de 1 en T, obtenemos una energía de activación prima que es igual a 18,000 calorías por mol. ¿De acuerdo? Entonces, hagan rápido esta gráfica. Gracias. Si tienen ahí la forma de hacer el Excel, por favor. Sí, doctor. Hay un micrófono que no he abierto, que no tiene nada que ver con la clase. Y la verdad, todo lo que me decían de Eduardo, perdón que lo mencioné, sí tenía razón, porque es muy mentiroso y es muy, no sé. Podrían Hay que darle por su lado. Y yo creo que me voy a tener que salir del grupo del porque ya está aburrido y aquí está planteando no Edgar. quiero broncas. A pesar de que una de sus exnovias está ahí, porque están hermanos, cosas así. Entonces, lo hice a la visita como una agregar al grupo donde estaba, con ustedes. ¿Ya? Bueno. Tengan cuidado con el micrófono porque nos distrae a todos, por favor. Entonces, sacamos el logaritmo natural de los valores de RP que están aquí y los inversos de la temperatura considerando temperaturas absolutas. Y grafican eso, que son estos valores que están aquí, contra 1 en T, y el valor de la pendiente va a ser igual a 9,057. Y el factor exponencial es igual a 9.6173, con una correlación prácticamente 1. Entonces, logaritmo natural de 9.6173 menos 9,057. Y si usan la R de 1.987, les va a dar una energía de activación de 17,996, o sea, prácticamente 18,000 calorías por mol. ¿Lo hacen, por favor? O por lo Sí, menos doctor. déjenlo indicado en el cuaderno para que después lo que no tengan el Excel a la mano, ¿cómo se llama? Lo procesen. Pues sí me interesa que quede claro. Y muchas veces las dudas salen a la hora de estar haciendo los cálculos. Por esa razón. Repito, en este caso específico no necesitamos conocer a detalle la cinética, ¿no? Nosotros ya sabemos por los problemas anteriores que la cinética es un tanto compleja. Pero vaya, nosotros envolvemos todo eso en una cierta funcionalidad en la conversión. Y eso nos permite entonces hacer este planteamiento que está aquí. A la hora de manejar la RP va a ser igual al logaritmo natural del factor preexponencial por esa f o cierta funcionalidad con respecto a la conversión por E a la menos E' en RP. Esa es la expresión que tenemos aquí. Ya manejando el logaritmo natural. Es decir, esta expresión de acá va a ser igual a, hablando del factor preexponencial, que es K0' por f de x del S2 por E a la menos E' en RP. Le aplican el logaritmo natural y obtienen esto que está aquí.
¿Entendió? ¿Sí les da, jóvenes? A mí me da diferente la E. A lo mejor estoy haciendo algo mal, pero no sé. ¿Qué diferente? ¿La qué? ¿La E? Ajá. ¿La E prima de cuánto te da? Es de 8400.9. ¿No lo Pero multiplicaste no. por un 98.7? Ah, Recuerda, me falta esa. la Sí. pendiente es E prima entre R. Y Ah, tienes razón. Sí. la R es la constante de los gases, que dependiendo de las unidades que uses, son las unidades que va a tener la energía de activación. Si manejas Ok. 1.98.7 te va a dar este valor. Ahí lo tienes ya. Te falta multiplicar por 2, pues. Sí, sí da. Lo Sí, diste a mí también me da, doctor, de 17,857, pero ¿lo hicieron en igual. Excel o lo están haciendo directo? No, yo lo estoy En haciendo Excel. con regresión en la calculadora. Bien, perfecto, muy bien, es válido. Pero anda alrededor de, pues, este es el valor que más o menos. Sí, doctor, gracias. Bueno, el siguiente paso. Aquí tenemos que plantear un mecanismo. Antes, nada más para recordar, creo yo que estas son ¿cómo se llama? Fórmulas que son bastante recurrentes en los cálculos de ingeniería química, que no está por demás que lo tengan a la mano. Si quieren modificar una viscosidad a una temperatura determinada, la pueden multiplicar por la viscosidad a la temperatura que conocen, por la relación de temperaturas, de la temperatura a la que quieren calcular el nuevo valor entre la temperatura a la que conocen la viscosidad anterior, elevado a la 1 medio. Y eso les permite tener una aproximación razonable del factor de la viscosidad del gas a la temperatura T. Y esto lo digo porque vamos a estar teniendo necesidad de calcular los diferentes valores que vamos a estar viendo, el Reynolds, etcétera, a las diferentes temperaturas. El Reynolds, por consiguiente, va a quedar como dPg entre la viscosidad a la temperatura que nosotros tengamos por la relación de T0 a T a la 1 medio. Y a su vez, la densidad a la temperatura T va a ser igual a la densidad 0 por T0 entre T. ¿De acuerdo? Esas son fórmulas que se tienen en termodinámica. Diámetro de partícula 0.0128 pies. Y esto permite calcular la JD a los diferentes Reynolds, el número de Smith, que lo van a poder también corregir. Y tienen el coeficiente de transferencia de masa,
que está representado por esta correlación que ya conocen ustedes. Bueno, vámonos a la siguiente página. Esto es lo que acabamos de ver. Según yo, es esta. Ahora vamos a ver esto. Una primera, más o menos yo lo que les recomiendo para este tipo de cálculos es que hagan tablas de este tipo. Ahorita lo vamos a ver en el Excel cómo queda. O sea, en la columna de arriba, el encabezado corresponde a cada una de las temperaturas, que si se fijan ya están convertidas a grados Kelvin. Luego la densidad, que está, ¿cómo se llama? Corregida por la temperatura. El Reynolds, por consiguiente, que va de 54 a 49. El JD, que va de 0.20 a 0.21. Si se fijan, no varía tanto como varió con el flujo másico. Aquí la temperatura tiene su efecto, pero no es tan grande. Luego, esto corresponde ya al coeficiente de transferencia de masa, el siguiente cálculo, a partir de la ecuación que acabamos de ver, y va de 1700 a 2200. ¿Sí? En el caso anterior, el flux, anduvimos desde 1200 hasta 2700. Entonces, el flux sí tiene un efecto más importante que la temperatura, pues en el rango que se está planteando. Entonces, con el coeficiente de transferencia de masa y la ecuación que ya conocen ustedes, se calcula CB menos CS para el SO2, que va de 5.49 de 10 a la menos 7 hasta 105.62 por 10 a la menos 7. O sea que sí hay un efecto importante de la temperatura en la diferencia de concentraciones. ¿Sí? Entonces, al aumentar T, aumenta las resistencias a la transferencia de masa. ¿De acuerdo? Ahora, el mecanismo que se propone podría ser un mecanismo de este tipo, donde tenemos la disociación del oxígeno, que ya lo hemos estado platicando, de esta reacción, la absorción, bueno, a la absorción del oxígeno molecular para dar 2 átomos de oxígeno atómico. Luego tienen la absorción del SO2 y luego la reacción entre el SO2 absorbido y el átomo absorbido para dar el SO3 absorbido más X. Como nomás están pidiendo que tomemos en cuenta la absorción y la reacción superficial, ya no agregamos, aquí deberíamos de haber agregado la desorción del SO3, pero lo damos porque no lo requerimos para llegar a la expresión que quiero llegar. Aplicamos el mismo criterio, buscamos un paso controlante. En el caso que nos ocupa sería la reacción superficial entre el SO2 y el oxígeno, y los otros pasos se dan en el equilibrio, lo cual me permite conocer la concentración del oxígeno atómico en función de la concentración del oxígeno molecular, y el 1 medio viene porque aquí estaría el cuadrado, y la concentración del SO2 absorbido, que queda en función de, ya esas ecuaciones ya las hemos visto. Y la RS, y planteando inclusive la irreversibilidad de la reacción, nos queda que la RS es igual a una constante por la concentración del SO2 por la concentración del oxígeno atómico. O sea, KS, concentración del SO2 absorbido, concentración del oxígeno atómico absorbido. Sustituimos estas dos expresiones aquí y obtenemos esta expresión que está acá, que nos da en general esta relación. K por C del SO2 por la concentración del oxígeno en la 1 medio. ¿De acuerdo? Y está referida a la superficie del catalizador.
Entonces, ¿qué es lo que requerimos para tener la R superficial? Pues lo que requerimos es conocer la concentración del medio y de esta fórmula que está aquí conocemos la concentración en la superficie. Y ese valor de la concentración en la superficie ya va a ir corregida por el fenómeno físico y nos va a dar una R referida a la superficie del catalizador. Entiendan bien esto, por favor, porque es clave. De entrada del análisis que estamos viendo, tenemos esta expresión, RS igual a KS por C del SO2 con raya, CO con raya. De los datos de equilibrio, pasamos estas concentraciones a las concentraciones, vamos a llamar superficiales, porque sabemos que la reacción se está llevando a cabo en la superficie del catalizador, pero se sospecha que hay efectos de las resistencias externas. Vamos a decir, por el problema anterior, cuando movimos el flux, notamos que sí hay un efecto sobre las resistencias externas. ¿Quieres entrar? Sí, entonces, con ese efecto de las resistencias externas, lo podemos nosotros, ¿cómo les diré? Plantear en el sentido de que la concentración que está aquí tenemos que corregirla. O sea, es decir, esta concentración que tenemos que encontrar la concentración superficial para que yo pueda hablar de una R referida a la superficie del catalizador. ¿Sí? Entonces, para eso requiero de esta expresión que está aquí. CB yo la puedo conocer de las condiciones del medio, o sea, temperatura y presión del medio con la composición de alimentación del SO2 y del aire que tengo yo que yo metí al reactor, que correspondan estas concentraciones al 20% de conversión. ¿Sí? A lo mejor no me va a dar esa conversión a la salida del reactor, pero va a haber una zona, un punto en el empaque del reactor donde se alcanzó ese 20% de conversión. Bueno, en ese punto de 20% de conversión tenemos que hacer el cálculo correspondiente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos entonces la RS, la ponemos en términos de concentraciones del SO2 y del oxígeno referidos a la superficie del catalizador, que es el puro análisis que estamos haciendo con el mecanismo. Entonces, esto ya, pues, ya me da la RS igual a K del SO2 por la concentración del oxígeno al lado medio. Entonces, suponiendo que tenemos una reacción irreversible, ¿por qué? Porque tienen una constante, acuérdense, una constante de equilibrio que es relativamente grande. Y además, estamos hablando de un nivel de conversión muy bajo, 20%. Y la concentración del SO2 en realidad es muy baja, de 6.3. Entonces, tanto la concentración del SO3 como el valor de la K harían que el término de reversibilidad, o sea, el menos 1 en K por la concentración del SO3, fuera prácticamente despreciable respecto al valor que tendríamos aquí. Por eso apunta pues a que razonablemente podamos suponer la reversibilidad de la reacción. La irreversibilidad de la reacción. Doctor, una pregunta. En este caso, ¿por qué no se incluye el término CM? Porque en la parte de arriba, en la RS, sí incluye el CB, pero ya no se hizo el análisis de la CM. En este caso, justamente porque no da lo mismo, o sea, que yo como no voy a evaluar CM ni voy a evaluar CB, todo eso lo englobo en la constante, si te fijas. Todo esto es una constante. Ok. Si la constante ya incluye la CB, entonces. Así es. Entonces ahí está metida y no la necesito por el planteamiento que estamos haciendo ahorita. Si no, tendríamos que haber hecho lo mismo que hicimos en ejemplos anteriores.
donde el término de desorción, donde aparecen los coeficientes, tendríamos que haberlos evaluado. Ah, ok, ¿Sí? perfecto. Sí. Entonces, en este caso, hasta aquí vamos, y estas concentraciones las puedo evaluar. Y la constante, pues la manejo como tal. ¿Qué es esto? Todo esto que está aquí. Tienes que primero esto todo hacer así o no. Ah, ok, doctor. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sigue es conocer las concentraciones en el medio, que son la concentración del SO2 en el medio, la concentración, esta del SO3, ahí está, la del oxígeno, sobre todo del SO2 y del SO3 son lo que nos hace falta. Y esas son las concentraciones que después las manejamos en términos de las fracciones para meter ¿Dónde está la impresora aquí? para meter la composición del SO2 y estamos ahí planteando CB del SO2 igual a esto, la composición por la presión total en RT. Y lo mismo para el oxígeno, que viene de aquí. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces tienen ahí estos balances, son los balances que se hacen, ya lo conocen ustedes como si fuera un caso homogéneo, ¿no? Ya lo habíamos estado platicando. CB del SO2 inicial por 1 menos X y la concentración de oxígeno es la concentración inicial del oxígeno menos 1/2 de lo que tenemos del SO2. Y esas son las concentraciones que a la vez las dejamos en términos de temperatura, si se fijan. O sea, metemos la presión total y nos queda la R.73 y nos queda 1.8, que es el pasar de grados Kelvin a grado Rankine. Y entonces esto nos queda igual. Tiene que entregar a las 2. ¿Se no entrega a las 2? No lo veo. ¿Sí lo ven? ¿Cómo queda la concentración del SO2 en términos de temperatura? Sí, doctor. Sí, doctor. Y la otra que está en función para el SO2, para el oxígeno. Pues paso a la siguiente página. Entonces aquí aparece ya las concentraciones en términos de temperaturas, que son los valores que aparecen aquí. Este término acá es CB menos C menos CB menos CS. El CB del SO2 lo manejamos en términos de temperaturas. Aquí lo calculamos con la fórmula que acabamos de ver. Y la concentración superficial, por lo tanto, la despejamos y obtenemos estos valores correspondientes. ¿Sí? Y de ahí sacamos para el caso del oxígeno. Hacemos exactamente el mismo análisis. CB menos CS del oxígeno, CB del oxígeno y CS del oxígeno para obtener los valores de concentraciones del SO2 y del oxígeno que vamos a utilizar en esta expresión, la concentración del SO2 y la concentración del oxígeno. ¿De acuerdo?
Esa es el análisis que se hace, y a partir de ese análisis se plantea el análisis de la fórmula como si fuera la ecuación de Arrhenius. ¿Qué es lo que hacemos ahora nosotros? Lo que hacemos ahora es el término de concentración del SO2 y el oxígeno lo pasamos dividiendo, nos queda RP es concentración del SO2 y la concentración del oxígeno es la 1 medio, igual a K0 por E a la menos E en RT. Aquí todos estos valores ya los conocemos. Los valores de RP son los valores de la tabla que nos dieron, y las concentraciones del SO2 y del oxígeno los dedujimos a partir de estas tablas. ¿Sí? Y eso ya nos permite entonces hacer el análisis y obtener la energía de activación correspondiente al caso, que es lo que les voy a mostrar ahorita en el Excel. En el Excel lo que tenemos yo les recomendaría que esta tabla que acabamos de platicar, que está hecha a pie, hay que hacerla, háganla en el Excel, que queda mucho más amigable. Esta lacha, pues, no hay de otra. ¿Por qué no abre esta cosa? Estaba abierta. Ah, que tú con razón. Aquí está. Es esta tabla. Aquí tiene las temperaturas. Tienen los valores de la R que están reportados en la tabla. Valores de viscosidad, Reynolds, densidad, JD. Luego tienen CB menos CS del SO2 y del oxígeno. CB que la calculan a partir de los datos de presión y temperatura que dan. Bueno, la dejan en términos de temperatura para calcularla, para irla corrigiendo. Y de esta fórmula despejan CS, y con eso ya tienen ustedes los valores de CS que sustituyen en el término de R, que acabamos de ver. Entonces, esto es lo que ustedes hacen, y esta es la tabla que tendrían que hacer, donde sacan el logaritmo natural de RP entre la concentración del SO2 por la concentración del oxígeno a la 0.5 en función de 1 en T. Lo grafican y les va a dar una energía de activación diferente. Este valor es de 25,000 contra 18,000 que habían encontrado. Todavía, si quieren hacer más estrictos, de acuerdo a lo que hemos estado planteando, podrían hacer un análisis de la energía de activación considerando no todo el rango de temperaturas, sino, por ejemplo, no sé, 4 temperaturas. Esto ya nos ubicaría en la zona de baja temperatura, donde la probabilidad de que las resistencias externas sean menos importantes es más alta. ¿Sí me expliqué? La lógica del asunto. Y eso les va a dar una energía de activación mayor todavía. Entonces, en términos generales, podríamos decir que la energía de activación cinética es mayor normalmente que la energía de activación aparente. O sea, las resistencias a la transferencia de masa que ignoradas, vamos a decirlo así, nos están dando un valor de energía de activación menor que las resistencias, que la energía de activación cuando eliminamos el efecto de las resistencias externas. ¿De acuerdo? Sí, doctor. De acuerdo, doctor. Pues muy bien. Ya he entrado en gastos y ya tomando esto para no perderle el hilo a la chamba, les pediría que fueran revisando los problemas 10.3, 10.4, 10.5. Ya, ¿no? No, todavía no. 10.6,
Y eso lo vamos a estar viendo el miércoles y el jueves. 10.3, 10.4, 10.5, 10.6. Que tiene que ver con todo este asunto de evaluar resistencias externas, transferencia de masa, transferencia de calor, y ver cómo impacta el análisis que estamos realizando. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Pues muy Sí, bien, de joven. acuerdo. Yo aquí los dejo. ¿Este archivo nos lo va a enviar, doctor? Pues sí, pues vaya, pues háganle la lucha y luego se los mando el fin de semana, ¿no? Sí, ok. Para que no se estén confiando tanto de lo que yo les mande, porque si no, les voy a mandar el examen, para que sepan ya más o menos, para que no haya sorpresas. Y ustedes hacen el análisis, vamos a decir, realista, pues. Ahí se van a dar cuenta ustedes mejor que yo qué errores cometieron. Y me habían pedido que mandara el ejemplo 10.1. Voy a mandar eso con la invitación para la siguiente clase. Y estos temas que estamos viendo, el 10.1, 10 ejemplos, digo, problemas, ya una vez que tenga el paquete se los mando completo. Ok, ¿Sí? doctor. Bueno, ¿no hay dudas, jóvenes? No, profesor. Sí, pues No, entonces, doctor. bueno, entonces seguimos en contacto. Atiendan mañana, si no, o en la tarde, hoy, no sé, les pongo la liga y les mando esto que me pidieron. Ok, doctor. Gracias. Gracias, Sí, doctor. profesor, gracias. Hasta Suerte. luego. Gracias, hasta luego. Bye, bye.